nuevamente, hoy con nuestro querido Rav Gabriel Duber, un Rav muy especial que se dedicó a esto de lo que es el Beit HaMikdash. Cómo Bezrat Hashem se verá cuando venga el Mashiach Tzidkenu, que sea pronto en nuestros días, y también tener un sentimiento en el día de Tisha B'Av de lo que nos falta. Ojalá que ya no nos falte en este Tisha B'Av, pero si lo vamos a tener que pasar, vamos a tener una noción de lo que era cuando existía el Beit HaMikdash, cuando estaba Kayam, cuando estaba vigente y cómo está hoy. La verdad que al Rav Duber lo conozco desde hace mucho tiempo, es un hombre muy dedicado, fue moré de mis hijos y bueno, es una honra para nosotros que está con nosotros hoy Rav y Bezrat Hashem, que sea una charla con mucho éxito y que sea un Kiddush en Shamayim, amén, Ken Yireh Ratzon. Amén, Bejabod, Rav. amén, muchas gracias. Gracias, estimado Rab, Gabriel Michani, Tocayo. Seguro cuando encuentra su nombre se ve, también hay una iniciativa de hacer un Kesher más todavía porque uno se ve reflejado con el nombre. Bueno, también el querido auditorio de Maguen Abraham, somos vecinos, estuvimos el año pasado juntos en el evento que se hizo de Belgrano. Y bueno, la verdad que le doy a usted las gracias porque para mí poder hacer esto es justamente una de las formas de poder entender bien la profundidad que tienen estos días de Ben HaMetzarim. Lamentablemente la gente cuando mira el calendario dice, uy, Ben HaMetzarim, y ahí automáticamente lo primero que dice, ver, ¿hasta cuándo no podemos escuchar música? ¿Hasta cuándo no podemos? La verdad que con esa especulación pasan estos días sin pena ni gloria, aunque son días de pena y de poca gloria. Pero eso pasa justamente porque no entendemos la función que tienen estos días. Seguramente el Rab lo va a explicar, seguramente la de allá de Tisha B'Av también. Pero estos días están estratégicamente ubicados en el calendario. Bueno, las iniciales de Elul, de Aves, Elul Va, y justamente solamente aquel que puede sentir la falta de ayer presentación, una pequeña aclaración, esto no es un video que uno pone play, sino que son diapositivas que Baruch Hashem lo armé para transmitir el sentimiento que yo tengo, porque uno puede entristecerse cuando es el aniversario o el yortzeit de un familiar muy cercano que lo conoció, de un abuelo, si tuvo la dicha de saber quién es, de un bisabuelo si era famoso, pero más que eso, no llegamos, ni siquiera uno sabe cómo se llamaban sus tatarabuelos. Yo, por ejemplo, no sé, yo sé que mis bisabuelos están acá en Lomas enterrados, pero si ellos no hubieran estado, yo tampoco. Y ellos seguramente dieron la vida para que yo pueda estar acá. Con el Beit HaMikdash pasó lo mismo. Él dio la vida por nosotros. Cuando Kadosh Baruj Hu le planteó a Abraham a quien destruya tu pueblo o al Mikdash, justamente Abraham vino y decidió que el Beit HaMikdash dé la vida por los otros. Por eso justamente la palabra Mishkan tiene la misma letra que la palabra Mashkon. El Beit HaMikdash es la garantía a nuestra mala conducta. Cuando uno no se comporta como corresponde, se ejecuta la garantía. Y eso es lo que pasó. Entonces, es nuestro deber rendirle tributo a esto que perdimos y saber que es nuestra responsabilidad traerlo, pero solamente cuando lo sepamos cuidar y conocer. Pero para eso, si yo le pregunto al auditorio, ¿quién de todos ustedes la quiere a mi mamá? No creo que nadie levante la mano, van a decir, yo no la conozco. Seguramente saben que es buena, como toda madre judía, pero si no la conocemos no lo podemos creer. Mi objetivo es conocer un poco lo que fue el Beit HaMikdash, lo que es el Beit HaMikdash el Mala, y de esa manera ameritar que podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Ahora sí voy a compartir pantalla, van a poder ver, van a poder compartir estas diapositivas con nosotros. Sí, en estas diapositivas vamos a ver cómo era el Beit HaMikdash, qué actividades se realizaban en él, cómo se celebraban los Hagim en su época y cómo hacer para recuperarlo. Pero que con el transcurso de los años fui investigando cada vez más y esta pequeña presentación que empecé armando se convirtieron en 5 presentaciones. Esta es la segunda, ¿sí? La primera es una explicación un poco más básica y acá lo que vamos a comentar y a tener en cuenta qué era lo que era, cómo funcionaba el Beit HaMikdash en sus días de funcionamiento habitual y en los Hagim, donde nosotros vamos al Beit HaKnesset y también tenemos nuestra ceremonia, el Beit HaMikdash también funcionaba de esa manera. La primera clase es una reseña histórica con algo de mostrando los vestigios arqueológicos que hoy en día se encuentran. El segundo es el que vamos a ver hoy, el tercero es acerca de Jerusalén y el cuarto es cómo va a verse el Beit HaMikdash. Los que quieran esta información, yo después le voy a pasar al Rav donde pueden hacer para poder ver todo este material. Hoy vamos a ver la segunda de las clases. Lo vamos a hacer el Unishmat Mor Avi Yosef Ben Miriam
y a ver, Yetimadula, Jaim Tobin, todos los enfermos que están necesitando, Bimiohad, Rafael, Miriam, Betoch, Sheal, Kol, Joleam, Israel. Y ahora sí, vamos a deleitarnos con esto, como dice el título, Al ya Dabel y Benu, por esto llora mi corazón, al Arzion, Sheshomim, Shualim y el Jubó. Un lugar que era ni más ni menos que la sucursal, o mejor dicho, la embajada de Akadosh Baruj Hu en la tierra. Todo poder, todo belleza, todo esplendor, porque como estamos diciendo, esto era la embajada del Shamaim en Eretz Israel, en el mundo. Por eso nuestra Mishnah en Pirkei Avot nos dice que 10 milagros había, de los cuales había muchos más. Ahí en Pirkei Avot cuentan los que eran constantes, pero hay muchos masachtot que hablan acerca de todas las cosas lindas que pasaban, cosas que eran inentendibles, como dice la Gemara Masejet Yomá, que todo Bené Israel entraba en una franja de apenas 50 metros por 4, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente, como es la sucursal de Shamaim, la Shejina estaba presente y eso permitía que se haga todo tipo de milagros. Por eso era todo oro, todo esplendor, como dice la Torá, Lejabod, Ultifaret. Desde las construcciones hasta de las prendas de los que trabajaban allí, los Kohanim, los Levim, y todo era puro y puro pejer. Besat Hashem, vamos a ver lo que el fuego se devoró y cómo vamos a hacer también para poder restituirlo. No es solamente información lo que vamos a compartir acá, sino también algunos conceptos para que estas ruinas se conviertan en Peer y dejen de ser Efer, que son las mismas letras. Peer es esplendor y Efer es ceniza. ¿Cómo puede ser semejante lugar que no solamente era lindo, sino que era agradable, era el lugar Lebanón, ¿sí? La palabra Labán, que emblanquecía los pecados de Am Israel? Hoy en día eso es lo que nos está faltando. Como dijo el profeta Ermiau, cuando se encontró con ese filósofo Platón y le preguntó por qué llorabas, cuando le contestó todas las preguntas y él le dijo, yo esto lo aprendí de acá, ¿cómo no querés que llore? No lloro por las piedras que se destruyeron, por la Shejiná y todo lo que eso resultaba para Am Israel. Y el día de Tisha B'Av nosotros justamente recordamos, pero también tenemos muchas enseñanzas previas que tenemos que tener en cuenta para estos días. Segundo, voy a sacar acá esta barra, sí. Estos días de Ben Hametzarim, entre las estrecheces, nos tienen que dejar muchas enseñanzas. La primera de ellas, sin duda, es que cuando Kadosh Baruj Hu nos manda un castigo, no lo manda de una, sino que lo manda de manera progresiva, y nunca lo manda sin avisar. Por eso, en el último de las destrucciones, la destrucción que todavía aún estamos sufriendo en el año 68 de la era común, según algunas versiones, hace 1952 años, Hashem no es que destruyó el Beit HaMikdash de una, sino que él mandó avisar, rodeó la ciudad de Jerusalén el día 10 de Tebet, ¿para qué? Lo hubiera destruido, no, porque Hashem, como cualquier padre, no quiere atacar a sus hijos, sino quiere que vuelvan a buen camino. Lamentablemente no hicimos caso. La primera enseñanza que tenemos que llevarnos, humildemente, creo que es esta. Si hubiéramos reflexionado en este momento, nunca hubiésemos llegado a este otro momento de ver el Bet Hashem en llamas, destruido, despojado y todo bañado de sangre el piso del Bet HaMikdash, lamentablemente. Saber ver a tiempo las consecuencias, por eso Eiseu Jajam Arroeta Nolad. ¿Quién es la persona sabia? Aquella que puede ver lo que va a venir, lo que van a producir sus actos. Ya en este momento llorar es demasiado tarde. Para entender lo que perdimos, vamos a conocer cuál es el origen del Bet HaMikdash. El primer Bet HaMikdash, podemos verla acá, como dice la Torá, en Perashat Terumá, Beazul y Mikdash, Beyahanti, Betohan. Le tengo acá la diapositiva para que ustedes puedan apreciar lo que voy a comentarles. Esto es lo que vio, por ejemplo, Bilam Arrayá, que dijo, Matobu Aleja Jacob, qué bello es tu campamento, Jacob. Vemos las 12 tribus rodeando otro perímetro de 3 partes, que eran las 3 familias de los Leviim, de Shon, Kehat y Merari, y por último otras 2 carpitas chiquitas, una pertenecía a Moshe y otra a Aarón, y en el epicentro justamente el Mishkan. La palabra Mishkan viene de la palabra Shejiná, donde se posa la presencia divina, y también de la palabra Shahen, que significa vecino. Porque justamente nosotros éramos vecinos de Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros pedimos a la tefilá tener un Shahen Tov, ¿se imaginan a tener de vecinos al mismísimo Boreolam? Este primer Mishkan se generó en los mismísimos pies del Har Sinai, el año 2448 y Yetziat Mitzrayim, al otro año 2449, Am Israel recibe la orden y de esa manera
hace capalá por su avelá del Geta Egel y la Yejiná vuelve a estar entre nosotros y la columna de nube que representaba la Yejiná se posaba sobre la Yeriot del Mishkan. Este Bet HaMikdash, que fue el prototipo, duró 39 años y la característica que resaltaba era que tenía alta movilidad, era para transportar, justamente como leímos hace 2 playot atrás, ¿sí? La playot Mas'e, cómo acompañó durante todos los viajes de Am Israel, yendo a la Yejiná con ellos, que los guiaba. Vamos a ver en unas diapositivas que esta estructura simple y sencilla es la que se va a repetir en todos los Beit HaMikdash, incluso en el que pronto vamos a ver construido primero y Amenu, el tercer Beit HaMikdash, que lo veamos en nuestros días. Amén. Los responsables de esta construcción fueron Moshe y Aarón, junto con Betzalel, que fue el arquitecto de esta preciosa obra primera y genuina, cuyos elementos nunca fueron destruidos. Una vez que entramos a Eretz Israel, Yoshua bin Nun lidera la campaña de conquista de Eretz Israel, por lo tanto el Bet HaMikdash también tiene que ser portátil. Sin embargo, se asentó en la ciudad de Galil, y ahí tuvo los 14 años que duró la conquista de Eretz Israel, y bajo el mandato de Yoshua y de Elazar. Después ya había un lugar un poco más destinado para esto. Sobre eso hay un pasuk que dice, dice ahí la Gemara sobre este pasuk, la primera parte, menujá, se refiere a Shiloh, y Najalá, herencia, vamos a ver a lo que se refiere. Shiloh, esa ciudad, hoy en día está en los territorios ocupados, si bien hay asentamientos judíos, por eso no es muy turísticamente visitada. De todos modos, este año yo recibí un reporte, de un congreso que se hizo para Rabanim, que lamentablemente no pude viajar, pero estaba invitado para ir, y una persona que sí viajó me mandó fotos que fueron a visitar este lugar, donde se encontraron restos de Mizbeach y de animales calcinados, que hacen alusión a la presencia de este Mishkan en ese lugar. Característica de este Mishkan, como podemos ver, ya no es portátil, las paredes del Ejal, como pueden ver, la estructura se mantiene, cambian las dimensiones, cambian los materiales, pero siempre vamos a ver que hay 3 estructuras básicas. Está la parte exterior, la parte del servicio y la parte interna, con la parte más interna, que es el Kodesh HaKodashim. Este santuario duró 369 años y el último de los que lo usó fueron Elías Cohen con su alumno, el famoso Shemuel Hanaví. Y en este lugar hoy en día lo puede visitar. En ese lugar hoy en día el Beit HaKnesset principal de ese lugar tiene el formato del Mishkan, y ahí es donde nuestra matriarca Haná hizo esa hermosa tefilá que dio como nacimiento a su hijo Shemuel Hanaví. Seguimos en Eretz Israel. Am Israel ya tiene un rey, el rey Shaul, está en la ciudad de Nob, Ira Kohanim, que después de 7 años él mismo la destruye en su euforia por aniquilar a David Amelech, pero David Amelech se tuvo que escapar de ahí porque fue casi arrasada, menos un Cohen que fue el que quedó y el que pudo seguir la dinastía de Aarón a Cohen. Después, en la época de David, el Mishkan estuvo en Gibón, hasta que David Amelech recibe, cuando él se estaba escapando de Shaul, un mandato. Recibe una orden de Shemuel Hanaví. ¿Y qué mandato recibe? Vos sabés que el pasú que dijimos recién termina el Amenujá, Bela Najalá y Jerusalén, y ahí es el lugar del Bet HaMikdash. Shemuel Hanaví recibió de Shamaim una Megilá llamada Megilat HaMikdash, y en esa Megilá estaban detallados las medidas, los planos y la ubicación del Bet HaMikdash. Y en ese lugar, ahí dice que toda la noche estuvo en Nebayot, Altikre Nebayot, el Abenayot. En esa ciudad le enseñó el Binyan, por eso la palabra Benayot, que habla acerca de la construcción del Bet HaMikdash. Y es por eso que David Amelech decide, una vez afirmado en el trono, ir directamente hacia esa ciudad, el centro del mundo, Jerusalén, esa ciudad que siempre quiso ser conquistada, pero esta vez para que pase a sus verdaderos dueños. Vamos a ver cómo David Amelech conquistó esta ciudad. Regulen el volumen de sus dispositivos, por favor. Puede ser que esté un poco fuerte. לפני כ3,000 שנה נמשך דוד בן ישי למלך ישראל. זו הייתה ראשיתה של מלכות בית דוד. דוד מחליט כי ירושלים, השוכנת בלב ליבם של שבטי ישראל, תהיה עיר הבירה של ממלכתו. אבל ירושלים היא עיר כנענית חזקה ומאיימת, ועד ימי דוד לא הצליח אף שבט להשתלט עליה. כעת, בביטחון רב, מתבצרים בחיפושים, נערכים ללא חשש. ולמולם ניצב דוד כמלך ישראל, ונחוש בדעתו, הפעם ירושלים חייבת להתכבש. אני עומד על המדרון הזה
המזרחי של עיר דוד. כאן בשנת 1995 מצאו ארכיאולוגים פרופסור רוני רייכל שיקום שרידים של מגדל ענק שנבנה על ידי הכנענים לפני כ-4,000 שנה. האבנים האלה, שכל אחת מהן שוקלת מספר רב של טונות, הן חלק מגדל עצום שנבנה ממש כאן בסמוך למעיין התיכון. לא יבוא דוד הנה! חיפושים ברגיל רבים ומציבים על חומות העיר אנשים עיוורים ופסחים. המסברון, העיר כל כך חזקה שאפילו עיוורים ופסחים יוכלו בקלות להגן עליהם. אני מבין שבדרכים מקובלות הוא לא יצליח לכבוש את העיר, או צריך לחשוב מחוץ לקופסה, או שלא כבר הרכבת משימה. את המשרה הבכירה של ראש הצבא הוא מבטיח כפרס לחייל שיעז להתנדב למשימה הקשה והמסוכנת. היחיד שנענה לאתגר הוא יואב בן צרויה, חייל נועז וקשוח, אבל הוא היה משימה. בתוך דברי דוד מופיעות שתי מילים מסתוריות. רגע בצינור. מהו הצינור אל אביו בן דוד? עבור אלפי שנים התנתה תגלית מרתקת ששפכה אור על תחילת הצינור. בשנת 1867 זכה למחילו קפטן צ'ארלס בורי במנהרה תת-קרקעית הסמוכה למעיין התיכון. במרחק של כ-20 מטרים מהמעיין גילה מור פיר אנכי שהזדקר מעל ראשו בגובה של 13 מטרים. במאמץ רב טיפס מורים והגיע לראש הפיר. שם גילה את תדהמתו שהמנהרה מטפסת בקלילות אל תוך העיר. רואה דוד מיד שלפניו מפעל מים סודי שנבנה לפני אלפי שנים. התכנון היה מתוחכם ביותר. מעניין שנקודת הקרובה של איראן היא המעיין שנמצא בחוץ לחומות העיר. הם הקימו סביב המעיין מבצע אדיר. ועמל רב חצו מנהרה תת-קרקעית היורדת מתוך העיר אל המעיין המבוצע. זה הצינור. הוא שולח את יואב בן צרויה להסתנן דרכו לתוך העיר. כשיואב מגיע אל פני הקרקע, הוא דוהר לעבר שערי העיר. החיילים היבוסים אינם נופלים. יואב מגיע לשערי העיר ובכל כוחו פותח אותה. לפני שהיבוסים מבינים מה אירע, חיילי דוד פורצים על העיר וחופשים אותה בסערה. ויקרא דוד את מצבת ציון, היא עיר דוד. Y así es como David Amelech conquista Jerusalén, pero a pesar de estar alegre y eufórico, él logra llevar el Arón HaKodesh a Jerusalén después de un intento un poco fructuoso cuando ocurrió un accidente. Él no está contento. ¿Por qué? La misma noche que él trae el Arón HaKodesh a Jerusalén, él se ve a sí mismo y le dice: yo estoy sentado y habitando un palacio de cedro y madera y piedra, y el Arón de Hashem está en una tienda de tela y madera, perdón. No puede ser esto. Y automáticamente manda llamar al profeta Natán para que empiece a hacer. Él tenía los planos, tenía los medios, era el rey. Sin embargo, Hashem tenía otros planes y no quería que David Amelech lo haga, porque si David lo hacía era indestructible. Por eso, David Melech Israel, Jai Bekayam, todo lo que hacía David era indestructible, y si era indestructible, la garantía no iba a funcionar. Entonces lo manda a David, a Natán, a que hable con David y le diga que lo frene, porque si David se proponía algo era capaz de hacerlo. Pero David Amelech juró: yo no voy a descansar hasta que no encuentre un lugar para hacerle la morada al grande de Jacob, que es Hashem Itbaraj. Y así es como David Amelech junta dinero, prepara las cosas y procede a dar el próximo paso, que es, él ya tenía los planos, él compra el Ara Moriah, el granero de Alabna famoso, donde él recibe su verajá, y le dice que sea recibida tu obra en manos de Hashem, y de ahí la Gemara aprende que nunca sea despreciable la verajá incluso de un gentil. Y así fue
que lo que él hizo prosperó. Él le dejó los planos a su hijo Shelomo, le dejó la plata, y él mismo empezó a cavar los cimientos para hacer lo que después hubiera sido lo que conocimos como el primer Bet HaMikdash. Ahora estamos viendo lo que sería el segundo Bet HaMikdash, que fue mucho más esplendoroso que el primero. Todo esto lo vemos en las demás clases, donde el foco está puesto en el Bet HaMikdash, por si vamos a ver cómo funcionaba, pero para que tengan una idea, toda la explanada del monte del templo, con este recorrido gigante, que ahora vamos a conocerlo en detalle. Esto que vimos, que el Eper se transformó en Efer, Besat Hashem, depende solamente de nosotros que vuelva a la instancia anterior. Vamos a ver cómo eran un día común en el Bet HaKnesset, en el Bet HaMikdash, perdón, las festividades, algunos de los milagros y algunas reflexiones de nuestra situación actual y cómo podemos hacer para recuperar esto tan lindo que perdimos. El modelo original del templo de Jerusalén era siempre el mismo, como les dije a ustedes. Vamos a ver que en las cuatro versiones que tenemos del Bet HaMikdash, hasta ahora vimos tres: el primer Mishkan, el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash, siempre tenían, y el tercer Bet HaMikdash, que es la cuarta, también va a tener el mismo formato. Va a haber un nivel 1, que es el del acceso de la gente, el nivel 2, que es un acceso más restringido, y el nivel 3, llamado Mahanea Shejina. Esto lo vamos a ver tanto en el Mishkan, tanto en el Bet HaMikdash Arishon, el primer templo hecho por Shelomo HaMelech, en el segundo templo que fue hecho por Nehemías y remodelado a tal punto que una obra esplendorosa, como pueden ver a mis espaldas, ese sería el frente del Bet HaMikdash de Ordus, que fue el que fue destruido, justamente sobre el que fue dicho: el que no vio esta obra, no vio una obra digna en su vida. Y por último, el que pronto vamos a ver, el tercer templo, vamos a ver que siempre van a tener la misma estructura de los tres campamentos. ¿Sí? Las partes del Bet HaMikdash, vamos a conocerlo ahora. Tenemos el Ezrat Nashim, que es esta zona hasta donde las mujeres podían ingresar. Inclusive muchos no saben, este perímetro que está demarcado acá, se encontraron restos de este perímetro, que en el transcurso de la presentación lo voy a mostrar, que era el lugar hasta donde podían acceder los gentiles, porque no nos olvidemos que esto no era una casa exclusiva para nosotros. El que va al cótel del lado de los hombres, a la izquierda va a haber dos placas de acrílico gigantes, donde dice la prédica que dijo Shlomo HaMelech cuando ingresó al Arabait, al Bet HaMikdash, Kibeti Bete Filá y Kale Lejol a Amim. Y de esa manera es un lugar para todos los pueblos. Los gentiles podían ingresar, inclusive en mandar korbanot, sacrificios, pero hasta este punto. A medida que vamos ingresando en este sentido, vamos a ir aumentando en santidad. Veamos. Ezrat Israel, lo que les comentaba antes, ¿sí? Que ahora se los voy a marcar un poquito mejor. Este sector que ven acá, ven donde está mi cursor, esta es la Ezrat Israel. Acá entraba todo Israel. No te puedo creer. No nos olvidemos lo que dijimos al principio. Esta es la embajada de Hashem en la tierra. Por lo tanto, todo lo que pasaba acá era fuera de las reglas que conocemos. Este Mizbeach, por ejemplo, estaba al aire libre, estaba a la intemperie. Y sin embargo, nunca el fuego fue apagado por la lluvia. Y el humo que salía del Mizbeach tampoco era tumbado por el viento que los seguía. Seguimos avanzando. Ahí vemos el Mizbeach, el Ulam, que era el salón previo al Kodesh, y el Ejal, que estaba dividido entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, el sector más reservado, al cual solamente entraba al Kohen Gadol en el día de Kippur. Pero no les voy a seguir hablando porque lo van a ver ustedes mismos, con el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Esto sería la fachada, viéndola del lado del este, para los que no tienen una noción geográfica. El Kotel HaMaraví que nosotros hoy contemplamos y sobre el que fue profetizado, Inezeo Medahar Kotlenu, Magia Minahalonot, Metzitz Minahalakim, he aquí que él se encuentra detrás de la muralla y espía por las rendijas y ve por los agujeritos. Es este muro occidental, es el único de los 4 muros del Arabait y la explanada del monte del templo que está entero. Se puede ver las 2 vértices. En las presentaciones respectivas, donde hablan los restos arqueológicos y evidencia judía en Arabait, cosa que los árabes se empeñan en borrar, está muy bien aclarado. Los que fueron a Minarot HaKotel pudieron ver inclusive la otra punta del Kotel que se sale por el Shuk árabe. La pared del sur parcialmente está construida y se puede ver incluso algunas aberturas. Viéndolo de arriba, una planta, y tenemos el oeste, que está el Kotel HaMaraví, y el norte, sur, para que más o menos se den una idea en esta explanada. Vamos a verla de vuelta, que era gigante.
era el equivalente a Mabdil Elef Abdalot a 30 campos de fútbol. ¿Sí? Ese era el tamaño que tenía este lugar. Imagínense la dimensión, lo que era verlo de lejos. ¿Sí? O la regalín que veníamos y de repente semejante construcción. Vamos a ver también algunas partes que componían la parte de la Ezrat Nashim. Había distintas habitaciones que tenían distintos usos. Por ejemplo, tenemos Lishkata Metzoraim, era que está acá a la derecha, en donde la gente que estaba leprosa venía cuando estaba pura, incluso había una tevilá, la cual se podían purificar, y por medio de unos edificios pasaban sus manos para ser santificadas y purificadas. A la izquierda, Lishkata Shemanim, donde estaban los aceites necesarios para la boda y otras especias. Lishkat Anezirim, abajo a la izquierda, donde ahí había todo lo necesario para que los Nezirim se purifiquen y terminen su Nezirut, se comían y cocinaban ahí, se cortaban el pelo, y por último Lishkat Etzim, donde guardaban las maderas. Vamos a ver ahora cómo sería un recorrido por el Bet HaMikdash. Ahí vemos en el lado del norte, este es el Sanedrim, Lishkat Gazit, que también estaba la mitad fuera y la mitad dentro del Bet HaMikdash. Vamos a un recorrido por exterior de las murallas internas del Aram Bayit. Ya estamos viendo, recordemos que el Kotel HaMalaví forma parte de la muralla externa, eso que se ve por ahí atrás. Estas son las murallas internas del Bet HaMikdash. Si seguimos avanzando, vamos a ver otra construcción, que es el famoso Bet HaMoked, que era el lugar donde los Kohanim habitaban y cada una de las 24 familias venían. En el medio, una puerta chiquita, Ishkat Paledrim, donde el Kohen empezaba su entrenamiento para el exhausto día de Kippur, que todo el trabajo dependía de él, y se internaba ahí por 7 días, para el 8º día estar listo para la boda tan importante del día de Kippur. Como les iba diciendo, acá vemos el Bet HaMoked, que era la instalación que los Kohanim habitaban y tenían varias habitaciones que cumplían otras funciones. Previamente, como si fuera un dron, tomamos un poco de altura, podemos contemplar las 4 habitaciones que vimos anteriormente. Acá vamos a ver Sorek también. Y ahí tenemos otra tevilá que también era utilizada por el día de Yom Kippur. El Kohen estaba ahí arriba. Estaba también Bet Abtinaz, donde se hacía el Ketoret. Se fabricaban las 11 especies de Ketoret, también se fabricaban en el Bet HaMikdash. Como también las Halot, que formaban el Lechem Apanim, estaban también en Bet HaMoked, como vamos a ver a continuación. Vamos a seguir este recorrido entonces por la muralla norte. Acá vemos, como dijimos, el Bet HaMoked, donde los Kohanim habitaban y se preparaban, incluso dormían. Tenía un sector subterráneo que vamos a ver más adelante, donde podían hacer sus tevilot, guardar sus ropas, inclusive cambiarse, y también había una de las dependencias de ese lugar, contenía los animales para poder hacer los korbanot. Sha'ar Korban, por ahí entraban algunos de los korbanot. Tenemos acá Sha'ar Nashim, algunas mujeres que tenían que tener korban entraban por esa puerta, y por último Sha'ar Anitzot, donde estaba también permanentemente prendida una llama. Seguimos por la pared del oeste, no había casi ninguna entrada relevante en esa pared, que era la parte de atrás del Kodesh HaKodashim, y ahora sí la pared del sur también tenía con unas puertas muy especiales. La primera que vamos a ver al sur es Sha'ar HaMaim, la puerta que se utilizaba para Sha'ar HaDelek, donde se traía elementos para el uso del Korban. También Sha'ar HaBejorot, toda persona que tenía un animal primogénito lo traía por ahí, y la primera, pero del otro lado, es Sha'ar HaMaim, que justamente por ahí entraban los Kohanim cuando hacían Simchat Bet HaShoevah, y en el patio interno que vimos antes, llamado Ezrat Nashim, estos Kohanim bailaban junto con los Jajamim y festejaban, y sobre eso fue dicho, el que no vio la alegría de Simchat Bet HaShoevah, nunca vio la alegría en su vida. Ahí arriba estaba la micro que señalamos antes, ¿sí? Muy bien. Un segundito. Voy a abrir de vuelta la presentación. Pido disculpas. Se trabó la presentación. Un segundito. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar esta pausa para, según había una señora que estaba levantando la mano, Elena creo que era que quería hacer una pregunta, o si alguien quiere hacer una pregunta hasta acá, le doy tiempo para que se le componga el equipo que
de tilar. Un segundito. Voy a pasar. Bueno, sepan disculpar ustedes un segundito, que se me acaba de tildar la máquina con el PowerPoint. Ahí lo voy a reiniciar, ahí lo vamos a ver, lo seguimos viendo. Ahora sí. Muy bien, ahí volvió. Pido disculpas, cosas de la tecnología. Muy bien, estamos acá. Estamos en esta diapositiva. Vamos por este lado, acá. Vamos a entrar ahora al patio del Beit HaMikdash, ¿sí? Por donde se entraba habitualmente. Ahora sí, retomamos entonces la clase. Ahí estamos entrando a la puerta, a la pared del este, el frente del Beit HaMikdash, ¿sí? Sobre el cual la Mishnah Masejet Berajot dice que este Sha'ar HaMizrach, allá Mejuvan, que Neged Beit Kodesh HaKodashim, con la puerta que está atrás mío, Sha'ar Nicanor, estaba alineada con la puerta del Ulam, y si uno abría esta puerta podía ver directamente el Beit Kodesh HaKodashim. Vamos a ingresar, ahora sí, por esta puerta, ¿sí? Sea Sha'ar la Hashem, Tzadikim Yabobo, y así se van a abrir estas puertas. Ahí vemos el Hay, que era esta escalinata que antecedía a la entrada para no subir de repente, sino que ir inspirándose. Si uno lo ve de costado, el Arabait está todo escalonado hasta que el Kodesh HaKodashim está en su parte más elevada. Ahora vamos a ver, cuando se abran estas puertas, el Ezrat Nashim, que era ese patio donde se festejaban las noches de Sukkot y donde todas las personas transitaban para ahí para llegar hasta los 15 escalones del Shir Ma'alot, y lo que vemos al fondo es el Sha'ar Nicanor. El Ulam que se ve acá tenía 50 metros de altura, ¿sí? Imponente realmente lo que era ese edificio revestido en mármol. Cuando el sol le daba, hacía un efecto tornasolado de movimiento, tenía unas placas dispuestas de cierta manera que asemejaban el movimiento de las olas del mar. Acá está la Lishkaot que vimos antes, ¿sí? Acá también había un Sanedrín, un pequeño Bedín, para también, ¿sí? Solventar cualquier duda, ¿sí? Como dice ahí, Le Shichnoti de Yuba Tayama, vas a ir ahí a esclarecer todas tus dudas. ¿Sí? Acá vemos la Lishakot, como vimos antes, acá vemos Lishkata Etzim por dentro, donde se guardaban todas las maderas, lo mismo con las respectivas Lishakot que vimos. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo seguimos. Había Kelishir, había Kelim, como dice Masejet Sukkah, un sinfín de instrumentos musicales que justamente los Levim, que no eran simplemente músicos, tenían Ruach HaKodesh, sabían qué melodía podía inspirar a cada Yehudí para que su Corbán sea realmente hecho con la mayor devoción. Uno lo veía y decía, a este le gusta el Mam, a este le gusta el otro, y los Levim podían detectar con su Ruach HaKodesh y estos instrumentos que eran realmente inspiradores, las melodías para acompañar a los distintos Korbanot. Acá estamos entrando en la imponente entrada del Ulam, vemos los 15 escalones inspirados en los 15 Shir Ma'alot de David Amelech, y ahí están las imponentes puertas sobre las que fue dicho, in Pithuli Petach que Pithol Shel Mahat, Ani Poteach Laem Petach que Pithol Shel Ulam. Si ustedes me abren a mí un orificio como la aguja, yo les puedo abrir a ustedes una puerta tan grande como esta. Y ahora sí, pasamos a la Ezrat Israel, dividido por el Duján. Hasta acá podemos entrar los israelíes. De acá para allá, parados acá los Levim, y todo el resto del salón solamente habilitado para Kohanim. Acá están los anillos, donde sujetaban a los animales para hacer los respectivos sacrificios. Y como dijimos, todo peer, todo belleza, todo esplendor, lejabod ultifaret, para poder alabar a Kadosh Baruj Hu y hacer el servicio a su culto. Ahí vemos una vista desde el Mizbeach, ahí está el Duján, de este lado los Israelín, del otro lado estaban los Levim, y vamos a recorrer este imponente Mizbeach, que fue el más grande de todas sus versiones. El del desierto era de madera y cobre, el de Shlomo era de piedra, y este estaba revestido en cal, tiene unas dimensiones increíblemente grandes, fue el más grande de todos los Mizbejot que ocuparon ese lugar.
También tenía partes escalonadas, ¿sí? Los que estudian Gemara, Talmud y Koranot, ahí pueden ver muy bien cómo estaba dispuesto este Mizbeach, que estaba en la parte de Yehudá. La parte más occidental del Kodesh HaKodashim pertenecía a la tribu de Benjamín. Como podemos ver en este gráfico, ¿sí? Que todo el Mizbeach y el Ejal estaban en la parte de Benjamín y todo lo demás en la parte de Yehudá. ¿Por qué? Porque Benjamín no participó en la venta de Yosef. Entonces Hashem no podía reposar su Shejina sino en el sector de Benjamín. Acá vemos la comparación con los distintos Mizbeach. Vemos cómo este Mizbeach era el más grande de todos realmente. Acá vemos cómo lo construían. No podía ser cortado con espada, porque la espada es para cortar la vida y el Mizbeach es para alargar la vida. Por lo tanto, la espada no se podía utilizar. Se agarraban piedras, se las uniformaba mediante moldes, se las revestía con cal y ahí quedaban, acá vemos estos caños, cuyos fundamentos los hizo David Amelech, hasta el mismísimo Teón, como cuenta la Gemara, cuando quiso llegar hasta ahí, casi inunda el mundo. Ahí vemos que estaban los dos recipientes, uno de vino y otro de agua, como cuenta la Gemara en Masejet Sukkah, el sector de los sacrificios. Y acá estamos viendo el Bet HaMokel por dentro, ese lugar donde estaban los Kohanim. Vamos a ingresar con permiso de los Kohanim de Jabod, permiso de ustedes, vamos a entrar ahí y ver qué había ahí adentro. En el Bet HaMokel era el lugar donde los Kohanim también se preparaban y habitaban la semana que les tocaba a cada una de las 24 familias que trabajaban de manera rotativa en el Bet HaMikdash. ¿Sí? Cada uno de estos compartimentos tenía distintas utilidades. Acá era un lugar para calentarse, había una panadería, llamaba Bet Garmó, donde preparaban el Ejem Apanim, estaba el Ishkata Telaim, donde estaban ahí los animales esperando para ser faenados, Ishkata Jotamot, donde vendían los recibos, y también estaba un lugar donde ellos guardaban sus ropas y también dormían. Terminando este recorrido por la Azara, tenemos el Kior, esa vasija gigante de cobre que se lavaban las manos y los pies los Kohanim. Por eso hoy en día los Kohanim antes de dar la verajá se lavan las manos para recordar justamente eso. Perdón, un segundito. Hola, ¿no se me escucha? A ver. Sí. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ay, perdón, porque estuve silenciado un ratito, no me di cuenta, perdón. Bueno, pudieron ver las imágenes iguales de esta parte del Ejal. Bueno, espero que se haya grabado en la grabación para poder... Ahí se sumergía el Kior para poder justamente hacerlo cayer para que se pueda utilizar para el otro día. Bueno, si recorremos todo el Bet HaMikdash no nos va a alcanzar la vida por las cosas lindas y bellas que había. Ahí vemos donde hacían el Ketoret. Miren ustedes la plataforma simplemente del Ejal, lo que era. Y vamos a ver la dimensión que tenía con respecto al Bet HaMikdash del desierto, el Mishkan. ¿Sí? El Mishkan era relativamente chico, si bien era muy grande. ¿Sí? Miren el imponente edificio que era el Ejal y la comparación que este gráfico va a hacer ahora con el Mishkan de Moshe. Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Ahí vemos estas columnas de cedro revestidas en oro, que fueron el primer Mishkan, pero miren lo imponente que era el Bet HaMikdash frente a esta construcción. Sin embargo, el Mishkan de Moshe nunca fue destruido. La grandeza estaba por otro lado. Bueno, la verdad, como les dije, si seguimos mostrando en detalle, no nos va a alcanzar el día. Quiero compartir con ustedes cómo funcionaba. Ahora sí, entrando al Ejal, tenemos la menorá en sus dos versiones, curva o recta. Después tenemos el Mizbeach a Ketoret, que se hacía el famoso Ketoret, que hoy en día tanta falta nos hace. En la época de Shlomo se replicó por 10 la cantidad de mesas y de menorot. Y frente a la menorá estaba el famoso Shulchan con el Lejem Apanim, el pan de la proposición, que este pan duraba fresco todos los días, de viernes a viernes, manteniendo su frescura. Y por último, corriendo el Parojet, estaba el lugar más kadosh de todos, el Kodesh HaKodashim, reposando en el Eben HaShetiah, la piedra fundamental del mundo, esa piedra que fue donde Jacob apoyó la cabeza, donde Abraham hizo la Akedah, donde Hashem empezó a crear el mundo y la materia y la energía y la espiritualidad se fusionaron en ese punto.
y a partir de ahí el mundo empezó a expandirse hasta ser lo que Hashem quiso. Por eso, cuando Hashem hizo el mundo, utilizó el nombre de Shakai, llamar Leolamó Dai. Pero ahí empezó todo, por eso ese lugar tiene esa santidad. En la época de Shlomo se le agregaron los querubim, y en la época del segundo Beit HaMikdash, lamentablemente, quedó solamente el Eben Hashetía. Vamos a ver cómo empezaba un día común en el Beit HaMikdash. Sabemos de qué se trata el Beit HaMikdash, todo peer, todo esplendor, todo belleza. Los Kohanim y los Leviim estaban a cargo del cuidado y del funcionamiento, y los Kohanim cuidaban en puntos estratégicos, que nadie se quede dormido y que estén todos listos, y apenas había apostado un guardia esperando, mirando para el este, apenas amanecía, ya empezaban los trabajos, porque eran muchos, no se podía perder tiempo. Y al grito de Barkai, cuando decía ese grito, daba comienzo la ceremonia del Korban Tamid de la mañana. Los Kohanim en el Bet HaMoked, como hablamos anteriormente, hacían su tevilá inicial, se purificaban, se ponían sus ropas específicas para poder trabajar. Ahí vemos el Bet HaMoked, como lo hemos ubicado anteriormente, y se procedía a hacer el sorteo, ¿sí? Porque para poder hacerlo de manera equitativa y que todos participen de las diversas tareas que había para hacer. Primer trabajo, se sacaba la ceniza, Terumat HaDeshen del día anterior, se lavaban las manos y los pies, se preparaban las maderas de esa famosa Lishkat, había varias fogatas dispuestas en la cima del altar del Mizbeach, y para eso había que trabajar. Para eso estaban los Kohanim dispuestos a hacer ese trabajo. Los Kohanim iban a Lishkat HaKelim, otra de las oficinas que estaban en el Bet HaMoked, y utilizaban 93 utensilios de oro y plata para el Korban, a donde iban a buscar después a Lishkat HaTlaim, a buscar el animal que previa revisación de 4 días era utilizado para el Korban. Y ahí era donde se abría el Ejal. Un grupo de Kohanim entraban por esta puerta que vemos a la derecha, ¿sí? Y por ahí había un compartimento secreto, pasaban y podían realmente entrar a el sector abriendo las puertas, permitiendo la shejitá del Korban de la mañana. Después se separaba en partes el animal, cada uno ofrecía una parte, se tiraba la sangre en la base del Mizbeach, y las distintas ofrendas eran ofrecidas en las distintas fogatas que había arriba del altar, ¿sí? Cuando era el momento de hacer el Korban Tamid, la Zará ya estaba repleta de Kohanim, Leviim y de los Mamadot, que eran Israelim, representantes de toda Israel, para estar presentes en el momento del Mizbeach, el Korban. Kohanim Beudatam, Leviim Beduhanam, Be Israel Bemamadam. Todo Israel junto, ¿para qué? Para hacer este Korban como dice la Torá, Betakebes Ajata Seba Boker, Betakebes Ayelita Se Ben Arbay. Lamentablemente hoy en día este lugar está siendo ocupado y también está siendo ultrajado. Como les dije antes, eso lo explico en la presentación que hablo acerca de Jerusalén, cómo los árabes se dedican a despojar de la presencia judía al Arab Bait, pero alguna vez conocieron un pueblo más cabezadura que los Yehudim. Los Yehudim hicieron algo impresionante. Hay un emprendimiento arqueológico que se llama Arab Bait Beyadenu, la misma frase que se dijo cuando se conquistó el Arab Bait en el 67, en el cual todos esos escombros que se sacan son filtrados y se encuentran restos increíbles que hablan de la presencia de Yehudim en el Arab Bait, como dice el Pasuk, Be'aretz, Be'amet, Me'aretz Titzmach, y la verdad va a salir de la tierra, y así es como florece de la tierra la evidencia de la presencia judía. Gracias a que ellos la quieren borrar, aparecen restos, monedas de Makasita Shekel, elementos de culto, aparecieron baldosas que corresponden con la descripción de Flavio Josefo, conocido como Yosifún, que adornaban el piso del Bet HaMikdash. Eso también lo pueden ver en la presentación de Jerusalén. Hoy en día tenemos almanaque, me imagino que Abraham también tendrá su almanaque para saber la hora de Kriyat Shema. Pero ¿cómo calculaban la hora de Kriyat Shema en el Bet HaMikdash? Tenían un dispositivo muy ingenioso. La reina Ilnit Amalcá, una reina que se había convertido a Yahadut, hizo una ofrenda de una araña muy linda que estaba colgada estratégicamente, y cuando el sol daba en ese punto, todo el mundo sabía que había que hacer Kriyat Shema. Y atención, no solamente sabía la gente del Bet HaMikdash, sino que a lo lejos, acá podemos ver, desde Har HaZetim, donde la gente venía en gran escala, también podían ver el brillo de esa araña cuando el sol llegaba al preciso punto de Kriyat Shema. Y ahora sí, los Kohanim
llegaba el momento de cumplir con una de las mitzvot que hoy en día queda vigente, que es Birkat Kohanim. Esta verajá que hoy en día aquellos que tienen la suerte de viajar en Pesaj y en Sukkot la pueden ver, en Shavuot también la hay Jolamud, por ahí no se puede filmar, ¿sí? Estar presente para tener más o menos una noción de lo que es, lo que era eso en el Beit HaMikdash. ¿Se me está escuchando bien? Pregunto a uno de los anfitriones que me pueda decir, por favor. Súper. Perfecto, no, porque tengo una marquita acá que me dice que el micrófono está en rojo, pero sí, sí. Bueno, seguimos entonces, Raúl, gracias. Muy bien. Acá vemos hoy en día el Majón HaMikdash, en donde se preparan varios Kohanim, varios elementos para que los Kohanim, cuando les toque escuchar el shofar del Mashiach, estén listos para trabajar tanto en instrucción como en vestimenta. Por eso prepararon también varios kelim del Beit HaMikdash. El Kohen Hediot, el simple, contaba de 4 vestimentas. La vestimenta, unas bermudas, la túnica, que era una pieza única, sin costuras. El primer antecedente histórico del seamless, sin costuras, ya de la época de los Kohanim. El Abnet, un cinturón que medía 16 metros. Y por último, el Mitznefet, que era, o Mikvat, que era el gorro del Kohen Hediot. Sin lugar a dudas, el protagonista principal del Beit HaMikdash era el Kohen Gadol, que además de esas 4 prendas que tenía, contaba con 4 prendas más. Era el único que tenía acceso al Kodesh HaKodashim en Kippur, y eventualmente sin ingresar desde afuera, por medio de su Urim Betumim, este pectoral que contenía las 12 piedras de Bené Israel, o las 22 letras de la Lefet, podía recibir mensajes de Akadosh Baruj Hu, y junto con su inteligencia podía descifrarlos. Acá podemos ver el Kohen Gadol haciendo ingreso al Beit HaMikdash, al Ejal, donde hacía su abodá, donde prendía la menorá, donde ofrecía ketoret y donde también hacía otros trabajos, por ejemplo, en el día de Kippur. Ahí lo vemos encendiendo el ketoret, ¿sí? En las brasas incandescentes, en el misbeach de oro. Encendiendo la menorá, cuya luz no iluminaba el Beit HaMikdash, sino que iluminaba a todo el mundo. Por eso sus ventanas eran invertidas, eran chiquitas por dentro y grandes por fuera, porque la luz de ahí salía e iluminaba a todo el mundo. Y eso es lo que hoy nos está faltando, esa luz de Kedushá. Acá vemos al Kohen Gadol con otro de sus atuendos, todo vestido de blanco en el día de Kippur. Estas son las 4 prendas exclusivas del Kohen Gadol: el Meir, el Efod, el Hoshem Mishpat y el Tzitz, la vincha sacerdotal de oro, que la Gemara habla sobre esta vincha, que dice que un jajam la vio ni más ni menos que en Roma. Y sobre el destino de los tesoros Beit HaMikdash, también en la primera charla hay unas diapositivas dedicadas a eso, y una asombrosa declaración del Vaticano. El Hoshem Mishpat también tenía los nombres, al igual que las piedras del Efod, los 12 nombres de Bené Israel. ¿Cómo eran las festividades en el Beit HaMikdash? ¿Sí? Rosh Hashanah empezaba el año, la gente se juntaba y para escuchar este sonido que tanto nos conmueve, se tocaba, se abrían las puertas, pero previo había que confirmar que se había recibido el mes, que había empezado el año. Como el nombre lo dice, Jodesh de Hadash, se renueva la luna. ¿Sí? Rabban Gamliel tenía en las paredes de su Betín varios dibujos para asegurarse que realmente el testimonio de los testigos que venían a avisar acerca del novilunio sea realmente sincero, y si estaban mintiendo, él mismo los hacía caer en su propia trampa. Una vez que esto era certificado, inmediatamente esto era avisado. Se encontró, por ejemplo, vamos a ver ahora, esto es uno de los restos arqueológicos, un anticipo de la charla de Yerushalayim, donde van a poder ver, esta esquina hoy en día se puede ver cuando uno entra al Kotel, pero lo que uno no sabe si es que no entra a este parque arqueológico es la aplicación que vamos a ver ahora. Se encontró una piedra de grandes dimensiones que estaba en la parte inferior del Beit HaMikdash, y ahí vamos a ver una piedra que
acá está el arqueólogo Ronnie Reich explicando qué es esa piedra. Esa piedra tiene una inscripción que está cortada. Y gracias a lo que está escrito podemos ver que esto es lo que hacían los Kohanim. Vamos a ver que en el lugar que él está parado hay una inscripción que indica la función que tenía ese lugar. Ahí vemos Le Beit Atekiah Le Abdil. Esta piedra que está mostrando el arqueólogo se cayó de esa altura, dejando las marcas en el piso. Así se veía el Beit HaMikdash en la época de la destrucción. Hoy en día quedó solamente lo que vimos ahí. Esa piedra que estaba mostrando el arqueólogo, acá pueden ver, es el proyecto este que les comenté, cómo se tamizan los restos arqueológicos y se pueden encontrar restos de estos restos del piso. El Beit HaTekiah, como les decía, era el lugar donde se paraban los Kohanim y hacían sonar sus trompetas, y ya todo el mundo sabía que estaba por empezar el Hag. Entonces, ahí pueden ver, yo que soy muy curioso y más cuando se trata del Beit HaMikdash, fui a ese lugar y ahí pueden ver esta piedra de gran dimensión, que en realidad no es la original está en el Museo de Turquía, porque esto fue descubierto en la época, en el Museo de Israel, hay otra que está en Turquía. Y ahí pueden ver la inscripción de cerca, que dice el Beit HaTekiah Le Abdil, donde se paraban para tocar y avisar que se había decretado un nuevo año. Ahí podemos ver con los restos del Jurban, el primer la montícula de piedras de derrumbe, como por el año que se hizo el momento que se cayó. Muy bien, estos son restos también que están de la pared del sur, como les comenté, Shar Hulá, Shar Meshulash, que significa 3, perfectamente divisibles los 3 arcos del Beit HaMikdash. Bueno, vamos a ver cómo seguía el día de Rosh Hashanah, una vez que el testimonio era comprobado, ¿sí? Mekudash salían y avisaban que había consagrado el mes y también el año, y entonces un sistema de antorchas muy bien pensado se había estipulado. ¿Para qué? Para avisarle a los que vivían lejos, hasta Turquía y Babilonia, llegaban con estas antorchas puestas para enterarse simultáneamente en el momento que empezaba el Rosh Hodesh. Ni que hablar el día de Kippur, el día donde más trabajo había en el Beit HaMikdash, donde el protagonista principal, el Kohen Gadol, desde el sorteo de los chivitos, la pronunciación del nombre divino, por eso hoy nos tiramos en el piso cuando hacemos el Seder Abodá, para recordar este trabajo que Malach Hashem Tzvakot, todo vestido de blanco como un ángel celestial, el Kohen entraba al Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Todo el trabajo recaía sobre sus hombros para expiar los pecados. El chivito de Azazel, como seguramente habrán estudiado, y los distintos rociamientos de sangre en distintas partes del Parojet, y por única vez en el año se abría el Parojet y el Kohen entraba al Kodesh HaKodashim. En la época del primer Beit HaMikdash, con la presencia del Aron HaKodesh; en la época del segundo, solamente con la presencia del Eben HaShetiah, como podemos ver aquí a mi derecha, en la parte de arriba. En los demás años, ¿sí? Ahí ven al Kohen en la época del Beit HaMikdash Sheni, y acá se lo veía en la época del primer Beit HaMikdash, donde estaba frente al Aron HaEdut. Sin duda un trabajo emocionante, y podemos ver cómo ofrecía el Ketoret, una de las abodot que hacía ese día. Terminaba el trabajo, salía, terminaba Kippur, se cerraban las puertas, pero no por mucho tiempo, porque pronto se iban a volver a abrir para la fiesta más alegre del año. Sí, para Hag Sukkot, donde inclusive nosotros, los israelíes, podíamos entrar a hacer la famosa Zakafot, que hoy en día lo hacemos alrededor de la Tevá. ¿Para qué? Seher HaMikdash, para recordar estas Zakafot que se hacían alrededor del Mizbeach en Simchá, en la Simchá de Sukkot. Acá, como les mencioné, iban al Shiloach todos los días y entraban por el Sha'an HaMaim, donde vertían el agua en 2 recipientes de agua y de vino. Ahí vimos de vuelta las trompetas que eran tocadas, como el ilustre arco de Tito, uno de los tesoros que también se robaron. También a las noches se prendían grandes luminarias, que todos los patios de Jerusalén eran iluminadas con su luz. No era solamente una luz material, era una luz espiritual, que dice que no había patio de Jerusalén que no se llegaba a iluminar con esa luz. Y así es que se juntaban de día para ver esta ceremonia, de noche para bailar, alegría tras alegría, todos los días de Hol HaMoed. Lamentablemente, como dijimos, esto ya hoy no lo tenemos. Cada 7 años la mitzvah de aquel también congregaba a todas las familias de Israel. Y por último, antes de pasar al mensaje de Musar, tenemos
Otras oportunidades en las que asistíamos al Beit HaMikdash, Bikurim, primicias, teníamos que traerlas al Beit HaMikdash, y también Shalosh Peamim Bashaná, 3 veces en el año estamos obligados para ir. ¿Por qué Hashem quería que vayamos? ¿Es como un papá que quiere que vengan los hijos a verlo? ¿A ver a los nietos? Sí, también por eso. Pero no nos olvidemos que el Beit HaMikdash era el generador de energía espiritual. Y cuando uno entraba en contacto, algo que no mencioné acá, pero sí está en la primera clase, que el Beit HaMikdash era un espacio multisensorial. Uno a veces come algo y tiene un gusto, tiene un placer en el paladar. Cuando uno huele un perfume, disfruta el olfato. Cuando uno ve una linda obra, disfruta la vista. Cuando uno escucha una linda música, los oídos son los que disfrutan. Y cuando uno toca una tela linda de seda, disfruta el tacto. Es difícil encontrar experiencias que disfruten todo el cuerpo y se eleven espiritualmente. El Beit HaMikdash uno podía disfrutar con todos los sentidos. Y no solamente disfrutar, sino que se conectaba con la Kaush Hu. Y esa energía 3 veces por año le daba la fuerza para poder seguir viviendo. Y esto es lo que perdimos. Perdimos el generador. Esto es como un teléfono celular. Cuando está desenchufado, se está muriendo porque va bajando la reserva de energía. Y así también nosotros, sin poder conectarnos con el Beit HaMikdash, nos está faltando ese generador de energía espiritual. Como dijimos, ahí vemos que se juntaban y subían todos juntos, era una manifestación de gente impresionante, eran bienvenidos en todos los pueblos, se armaban procesiones y marchas extensas de alegría hasta que llegaban al Arab-Bait. Hoy en día se encontró bajo las tierras de Yerushalayim, vamos a ver dónde, caminos que eran los que usaban nuestros antepasados, sí, los Oler Regalim. Ahí vemos piedra por piedra, van sacando. Ya hace 6 años están trabajando el equipo de arqueólogos de David y del Reyes Tatikot, de la Reserva Arqueológica. Ahí vemos la pileta de Shiloach y David, y acá vemos el Kotel. Este camino que vemos acá, yo lo hice esto hace un par de años, era una cueva muy chiquitita. Hoy todo eso se amplió y quedó del tamaño real esta calle, donde nuestros padres iban y decían, Omdota Yurraglenu, Villaray, Yerushalayim. ¿Se imaginan? Mis abuelos, los suyos, restos de carbón de la destrucción, pedazos de vasija que contenían los bikurim, moneda que se le cayó a un transeúnte, incluso pedazos de comida descompuestos y famosos recipientes como los Nerot, quemados por ser usados por los que habitaban en esas calles. Acá vamos a ver cómo piedra tras piedra van sacando, ¿sí? Y van abriendo este espacio. Ahí pueden ver, ¿sí? El piso original y arriba los coches transitando por las calles de Yerushalayim. Esas calles que hoy son transitadas por nosotros inocentemente, por debajo de ella está todo el proceso delicado que van haciendo para avanzar de centímetro y ahí llegar a ver y poder disfrutar en todo su esplendor. Acá pueden ver, miren estas calles qué anchas que eran, porque venían no uno ni dos, sino todos los Yehudim del mundo, íbamos 3 veces en el año, Leraot, para ver y para hacerse ver. Este ayer me lo queja. ¿Cuántas veces abuela, mamá, papá dice, vení que te quiero ver? Y uno también quiere verlos. Y ese es el amor que ayer nos tiene, que quiere vernos permanentemente. Sí, acá vemos cómo ofrecían las primicias, entrando por la puerta lateral. A los que venían, se los advertía que no los toquen, pero les mostraban los kelim. Y sin lugar a dudas, Pesaj también. Todos tenían que comer Korban Pesaj, y entonces iban al Beit HaMikdash. Los Kohanim trabajaban con una velocidad increíble que sus manos ni siquiera se veían de tanto trabajo que tenían. ¿Por qué? Porque cada familia tenía que sacrificar su propio Korban. Entonces, en 3 etapas sacrificaban durante toda la víspera de Pesaj el Korban Pesaj para después ser ofrecido y después hacerse dar de Pesaj, pero no como lo hacemos nosotros, que comemos el aficomam, sino que comían matzá, maror, con Korban Pesaj, asadito en casa, en el patio, callar de Pesaj. Y cuando terminaba, no se conformaban con cantar el Alel, sino que subían a sus terrazas y entre todos cantaban el Alel mirando a Yerushalayim. Ma'ashibla Hashem, Kolta Gumuloi Alay. Ahora entendemos por qué tenemos que llorar en Rosh Hashanah, en Tisha B'Av, perdón. Como decía Rautines, a veces tenemos que llorar porque no sabemos lo que perdimos, porque no sabemos por qué llorar. ¿Sí? Esto era lo que perdimos, esto era lo que queremos recuperar, y esto solamente depende de nosotros si lo vamos a recuperar. Las enseñanzas que el Jurban nos deja son muchas. La primera de ellas la dimos al principio. Tenemos que saber ver las señales. Hashem no quiere castigarnos, como un padre piadoso que quiere que su hijo vuelva a la buena senda, y por eso nos manda mensajes. Pero nosotros tenemos que ser perspicaces y ver los mensajes que Hashem tiene para nosotros.
Otra de las enseñanzas indudables que nos deja el Mishkan, la destrucción del Bet HaMikdash, con la Mitabela Yerushalayim, Sohebe Roebe Simchat Bevinyaná. La persona que todavía le duele, el mismo Napoleón, vio cómo el pueblo judío lloraba miles de años después y dijo, entró a la sinagoga que estaban llorando y él preguntó, ¿por qué están llorando? Y él dijo, destruyeron el templo y si yo no me enteré, dijo, no, fue hace miles de años. Y él, con su mentalidad gentil, dijo, un pueblo que llora sus derrotas va a ver su alegría. Y esto es lo que dijeron los jamíes, no hacía falta que lo diga Napoleón, porque todo aquel que siente todavía el dolor quiere decir que no murió. Como aquella madre que tiene un hijo desaparecido, lo aleno, hasta que no va a parar de verlo. Para nosotros el Beit HaMikdash tenemos que encontrarlo. Por eso vamos a tener mérito solamente aquellos que se enloquecen y que reconocen la pérdida para poder ver nuevamente construido. Y una enseñanza un poco fuerte, pero necesaria. Irmiyahu Naví, cuando el pueblo de Israel ya estaba siendo esclavizado y llevado en cadenas hacia Babel, se pusieron a llorar. Y el general babilónico tenía una orden, a todos maltratarlos menos a Irmiyahu Naví. Y él se puso entre las cadenas para ser transportados con ellos. Y él le decía a los Yehudim, ahora están llorando, yo no les vengo hablando hace años, que hagan teshuvá, rabotá, y llorar un poquito antes es mejor que llorar mucho pero después. Llorar poquito antes, es verdad, a veces te cuesta hacer una mitzvah, nos cuesta hacer teshuvá, nos cuesta realmente romper una cualidad mala, pero y a veces ese dolor puede ser una lágrima, ¿sí? Pero si no lo hacemos, sepamos que después va a haber muchas más lágrimas que lamentablemente ya van a ser tarde. Las primeras lágrimas tienen mucho más poder. Entonces seamos inteligentes y suframos de manera inteligente. Suframos para cambiar nuestras conductas, así no tenemos que sufrir por no haberlas cambiado. Y esta es una enseñanza que nos deja el Mishkan, que no haya sido en vano la destrucción del Mishkan, que aprendamos a llorar a tiempo. Y sin duda la pregunta más fuerte que tenemos es con respecto al Sinat Hinam. Sabemos que el primer Bet HaMikdash tardó 50 años, 70 años en ser reconstruido, pero tardó 1952 años para que este Bet HaMikdash se siga en destrucción. ¿Por qué es así? Un segundito, así retomo la presentación. Ahí la pueden ver. Estamos de acuerdo que cuando uno quiere eliminar algo, lo tiene que hacer de raíz. Si no tiene un jardín y hay una hierba mala que sale, no alcanza con arrancarla. Hay que sacarlo de raíz. ¿Dónde empezó Tisha B'Av? El primer Tisha B'Av de la historia empezó con los espías, ¿sí? Ahí está el origen del problema. Si podemos entender el origen del problema, vamos a poder entender la solución. El pueblo de Israel lloró de manera injustificada. Esa noche lloramos injustificadamente, porque no teníamos motivos para llorar. Entonces él dijo, yo le voy a dar motivo para llorar. ¿Por qué lloró Bnei Israel? Porque ellos recibieron el reporte malo de los espías. Sin embargo, algo llama mucho la atención. Cuando Moshe manda a las personas estas a la tierra de Israel, no la manda como espías, sino que la manda como exploradores. Por eso la Torah dice, Vayaturu et haaretz. Sin embargo, Vaishlach Yeshua Nashim Erijó, y ahí aparece la palabra Meragelim. ¿Por qué nosotros a los espías que causaron la destrucción los conocemos como Meragelim? Y Moshe lo mandó como Yaturu, que sean exploradores. El espía está destinado para ver los defectos de la tierra. Yo mando un turista a una ruina y el hombre se queda anonadado, le saca fotos, y si le digo, ¿quiere ver una ruina más vieja? Me dice que sí, y si le digo, sale más caro, y me lo paga. ¿Por qué? Porque el turista ve lo bueno dentro de lo malo. Él está aprendiendo de esas ruinas. Entonces, a pesar que está malo, ve lo bueno. Sin embargo, el espía lo puede llevar a la mejor casa del mundo y él está destinado para ver los defectos. Un espía ve dónde puede poner una bomba, cómo puede cometer un atentado, dónde poner un micrófono para escuchar secretamente charlas que no debería escuchar. El espía, por defecto, está hecho para ver los problemas del otro. ¿Cómo mandó Moshe? Moshe lo mandó como tallarim. ¿Y cómo vinieron? Como espías. Y ese es el problema que tenemos nosotros. La diferencia entre espía y turista. Muchas veces entre nosotros somos espías. ¿Por qué? Porque miramos lo malo. Y eso no solamente hace
que perjudiquemos al otro, sino que nosotros mismos también nos perjudicamos, ¿sí? Cuando uno es turista, espía, está siempre preocupado. Cuando uno es turista, está siempre alegre. ¿Y cómo nos podemos convertir de espías a turistas? Es muy fácil, Rabotai. No hace falta mucho esfuerzo. ¿Cómo se dice en el coaching? Un cambio de observador, Rabotai. Ver las cosas de manera diferente. La misma cara puede ser espía o turista. Depende de donde vos estás parado. Si sos vayaturo, turista, vas a aprender a ver lo bueno dentro de lo malo. Y tu cara va a irradiar alegría. Pero si vos vas como espía, obviamente que va a resaltar primero los grandes defectos. Y nunca vas a ver lo malo. Cuando vos te focalizás en lo malo, lo bueno desaparece. Cuando vos te focalizás en lo bueno, ya lo malo no tiene casi dimensión. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo, porque por defecto venimos de fábrica así. Nadie va a adquirir esto si no se lo propone. El mejor ejemplo es el siguiente. Muchas veces cuando se hace este experimento, un segundito, le preguntamos, ¿qué hay en este dibujo? Y la mayoría de las personas nos dicen, hay un punto negro. Es verdad, pero ¿por qué no vemos todos el fondo blanco que es más grande? Nadie lo dice, pero está. Así nos pasa Rabotai. Y esto no solamente, como dijimos, afecta a los demás, sino que afecta a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos espías, nos afeamos nosotros mismos, empeoramos nuestra postura. Y cuando nosotros somos turistas, no solamente vemos bien los demás, sino que nuestra vida se hace mejor. Y si quieren una demostración, lo podemos ver de la naturaleza. Nosotros en la naturaleza tenemos dos insectos muy parecidos. Los insectos son la mosca y la mariposa. La mosca y la mariposa tienen la misma extracción, son los dos insectos. La única diferencia es que cuando vemos una mosca, nosotros nos espantamos. Pero cuando vemos una mariposa, automáticamente la vamos, nos fotografiamos y nos gusta a nosotros tenerla. ¿Por qué? Porque justamente la mosca está todo el día buscando desperdicio, buscando cosas en descomposición. Es como el espía. Y ella se hace fea a sí mismo y por lo tanto nadie la quiere. Sin embargo, la mariposa está entre las flores y eso hace que ella se vea más bella y de esa manera va a poder ser más linda ella y estar agradable a la vista de los demás. Para concluir, un consejo más para que nuestra Golá termine de una vez por todas, este clásico friso que documenta el momento que fuimos deportados a Roma, es el inicio del Galut, de la Golá que estamos hoy en día. ¿Y cómo podemos revocar esta situación? Sabemos que la Golá es la antítesis de la Geulá, y de la Golá a la Geulá no hay mucha diferencia, solamente la letra Aleph. La letra Aleph de Hashem es la que transforma la Golá en la Geulá. Si metemos a Hashem en nuestra vida, con todo lo que nos quiere para nosotros, con todas las instrucciones que nos da en su bendita Torá, que seguramente ustedes con Rami Chani y con todo el grupo de Abrehim, que tengo el gusto de conocer a varios de ellos, se esfuerza permanentemente para enseñarla, seguramente que este Galut se va a convertir en Geulá. Solo y cuando aprendamos a vivir la vida como turistas y no como espías, y cuando incorporemos a Hashem en nuestras vidas. Y el mismo fuego que destruyó Beit HaMikdash, con esa calidez, con ese ruhaniut, con esa espiritualidad, y el fuego de la devoción y del apego y del cariño del hombre para su compañero, el mismo fuego es el que lo va a reconstruir. Ojalá que pronto dejemos de ver museos, dejemos de ver presentaciones y podamos acceder a nuestro Beit HaMikdash y gozar de ser vecinos de la Shejina. Bueno, hasta acá la presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, comentario, ojalá que estas puertas, conocidas como Yad Rahamim, pronto se puedan abrir para darnos lugar a hacer nuestro servicio, Kohanim Beruhanam, Kohanim Agudatam y Israel Bemahamadam, y estemos ahí preparados para recibir a Mashiach Tzidkenu con los Korbanot y todas las abodot del Beit HaMikdash. Primero Amenu. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Rav Gabriel. La verdad, un lujo toda la presentación. Nos deleitamos de cada cosa y cosa y vivenciamos nuevamente lo que había en nuestro Beit HaMikdash. La verdad que es todo un orgullo y también excelentemente explicado. Bueno, Tizkul HaMitzvot, Hazak Baruch, Ve Terjume Hayr el Hay, que puedan ir de un lugar a otro lugar para explicar lo que es este Beit HaMikdash maravilloso y que tengamos un poco de noción de lo que nos falta. Así vamos a hacer tefilá con más devoción, con más concentración, para que Akadosh Baruj Hu ya se apiade de nosotros
y nos mande la Geulá, Bimerabe, amén o amén. Si alguien quiere decir algo o quiere alegar algo, Bejabot. Marina. Sí, ahora Mañana- voy a desilenciar. ¿Mañana ustedes tienen una actividad a la noche, Rab? Sí, mañana Mañana. tenemos, De sí, los Abrejim. de los Abrejim. Bueno, yo después, en todo caso, si ustedes quieren, les puedo decir dónde pueden ver el resto de las presentaciones. Si alguno tiene un comentario, dígame, que acá para discutir. Un Ya. minutito. Minuto. Rafa, ¿querés decir algo? Ahí está, ya se pueden desilenciar. Hola, Rafa Bejabot. Hola Rab, hola a todos. La verdad que es un capo Rab Gabriel Duen, ya lo conozco hace un montón. En todas las clases que yo hago siempre está con nosotros. No es la primera vez que veo una presentación de él. Es un personaje y la verdad que lo queremos un montón. Y gracias por traerlo mañana, Rab. Que se repita. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Nune, ¿vos conocías el Beit HaMikdash, Nune? Silenciate, Nune, no se te escucha. Que voy a conocerlo si Dios quiere. Ahora sí, Bezrat Hashem. Bueno, pero por lo menos ahora tenés una noción de cómo era, lo que había de Sí, adentro. divino. Divino, divino. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere alegar algo? ¿Quiere decir algo? Bueno.